Bienvenidos hermanos en esta noche para nuestro estudio y vamos a empezar a estudiar el último capítulo del libro de los Romanos, el capítulo 16. Lo vamos a dividir en 4 partes para nuestro estudio. La primera parte va a ir del capítulo 16, los versículos 1 hasta el 8. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Me permito leer el 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Como es obvio, es propio de una despedida, es propio de la despedida de una carta, los saludos que el apóstol Pablo manda en esta carta. Y aquí habla de algo que nosotros sabemos que existe en la iglesia, la diaconisa Febe. ¿Qué quiere decir diaconisa? Diaconía quiere decir servicio. El término diaconía es servicio en el griego del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a servir a la humanidad, a servir a la sociedad, a servir en la iglesia, eso se llama diaconía. Por lo general la diaconía es un servicio de la iglesia hacia afuera, aunque también tiene que ver con el servicio dentro de la iglesia, pero es un servicio de la iglesia hacia afuera que no tiene que ver con personas necesariamente que sean cristianas. O sea, el servicio es hacia la humanidad sin distingue de raza, religión y color político. Dice que Febe fue una diaconisa tan buena que ella pertenecía a la iglesia de Cencrea. Dice, y ayúdenla como ella me ayudó a mí, porque me ayudó a mí mismo. Recordemos que en el libro de los Hechos se nombraron 7 diáconos, 7 servidores en la obra social del Señor, para atender a las viudas. Entonces la iglesia debe tener diaconía, la iglesia integral. Recordemos que una iglesia integral la componen 4 aspectos, 4 ministerios importantísimos, 4 partes. Una iglesia verdaderamente cristiana apostólica es la iglesia que tiene koinonía, o sea, comunión. Es la iglesia que tiene Eucaristía, o sea, partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. Es la iglesia que tiene diaconía o servicio, y por supuesto es la iglesia que tiene doctrina, que es la doctrina, es digamos, la base de todos, la mamá de las otras 3. Cuando a una iglesia le falta una de esas, ya no es una iglesia. Una vez un pastor muy serio en sus apreciaciones y en sus enseñanzas dijo: cuando una iglesia no hace diaconía ni oración, se convierte en un club. Con cualquiera de esos 4 aspectos que le falta a una iglesia, se convierte en un club. Se convierte en sola. La falta de una de esas se convierte en solo bla bla bla. El amor tiene que mostrarse en la diaconía. Si se habla de amor y no se practica el amor con hechos, no hay nada. Luego San Pablo dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ya sabemos, ellos son famosos porque fueron los que Pablo un día los escuchó predicar, pero los llevó para hacerles algunas correcciones doctrinales. Pero fueron 2, una pareja supremamente trabajadora en la obra del Señor, predicadores. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque ellos predicaron el evangelio en muchas regiones, eran misioneros. Y luego da un resto de saludo a varios hermanos. Dice que unos parientes. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. A juzgar por el texto, parece que eran familiares de Pablo en la sangre. Esta es una despedida en la carta que Pablo ha escrito a la iglesia de Roma, donde le manifiesta su deseo de ir a Roma. Entonces dice que piensa pasar hasta España. Como dijimos, no sabemos, no hay evidencias ciertísimas de si Pablo estuvo en España. Puede que sí haya ido, puede que no haya ido, pero aquí está la despedida de una carta de un apóstol
los saludos, no digamos la despedida, es los saludos, más que despedida son saludos, porque él después llega a España, probablemente estuvo 2 años en España con libertad condicional, porque Pablo gozó, aunque era prisionero, de libertad condicional, por lo cual era ciudadano romano. Entonces el imperio romano le dio una libertad para moverse, él no siempre estuvo encadenado, en España no estuvo, en Roma no estuvo encadenado, él se pudo mover y pudo evangelizar, hasta ya sus últimos días, que fue cuando fue otra vez tomado prisionero y decapitado, pero nos suponemos que él pudo visitar a varias de estas personas que saluda aquí. Ese era su deseo. Lo que nos enseña también aquí, y es lo que quiero resaltar también aquí en esta reflexión, es cómo Dios le cumplió a Pablo el deseo de ir a Roma. Ya hicimos mención en uno de los estudios anteriores, que 3 de los 4 viajes Pablo, como cualquier pasajero, voluntariamente, por sus propios medios y recursos, tomó los barcos que lo llevaban. Pero este último viaje es el que narra en los Hechos de los Apóstoles, cuando hubo un naufragio que casi se muere él con los prisioneros, porque él iba como prisionero. Dios le cumplió el deseo de Pablo de ir a Roma, no por sus propios medios, sino la fuerza, como prisionero. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que muchas veces Dios nos da lo que queremos, pero no como lo queremos. No de la manera ni con la metodología que lo queremos, sino como Dios lo quiere dar. Sí, él siempre oraba y pedía oración porque él quería visitar la iglesia de Roma y Dios se lo concedió, pero quizás no como Pablo se lo imaginaba. No fue voluntario, fue vigilado, fue como prisionero, y como prisionero estuvo en Roma 2 años después de llegar allí, hasta que fue decapitado. O sea, fue el último viaje en su vida de misionero. Nunca volvería más a Jerusalén, nunca volvería más a las iglesias que él había fundado en el Asia Menor, sobre todo la de Éfeso y otras iglesias. No volvió más. Él fue decapitado en Roma y ahí dio fe de su testimonio cristiano. El apóstol a los gentiles, el autor de 12 cartas, de 12 libros del Nuevo Testamento. El predicador que ocupa el 70% del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el apóstol llamado a los gentiles. Un hombre digno de imitar en su sencillez, en su amor pastoral por la gente, en su disposición para oír, pero también para exhortar, en su manera de exponer la fe cristiana. Él es el estandarte de la justificación por la fe. Los demás apóstoles, que no escribieron todos, escribió Santiago, escribió Juan, escribió Pedro, pero los escritores, por lo general, los otros no escribieron, pero de todos ellos, el que expone claramente en 12 cartas lo que es la justificación por la fe, el eje central del cristianismo. Sin la justificación por la fe, el cristianismo no existe. El cristianismo sin la justificación por la fe no existe. De hecho, en la Confesión de Augsburgo, para quien no sabe, la Confesión de Augsburgo es el libro que reúne las confesiones luteranas. En el artículo 5 de la Confesión de Augsburgo dice, que es el artículo de la justificación por la fe, dice: sin este artículo la fe cristiana se sostiene o cae. Sin la justificación por la fe no existe el cristianismo. Imposible. Porque el cristianismo está basado en la obra de Cristo y en la justificación que él hace al creyente por medio de la fe, o sea, al pecador que cree. Recordemos que los cristianos somos pecadores justificados por Dios. Entonces, el apóstol Pablo, si ustedes quieren, y debemos los cristianos tener claro esto, porque si no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a llamarnos cristianos si no entendemos esto, o si no lo aceptamos y lo creemos? No aceptar la justificación por la fe es literalmente no aceptar a Cristo. Uno no puede decir que acepta a Cristo y no acepta la justificación por la fe. Eso no se puede el uno sin lo otro. Y no puede decir que acepta la justificación por la fe sin Cristo, ni tampoco que acepta a Cristo sin la justificación por la fe. Entonces, yo les invito a profundizar en las cartas paulinas. El Evangelio del Señor Jesucristo, que Él deja con apenas parábolas, sermones, porque el ministerio de Cristo fue corto, quien lo va a explicar es el apóstol Pablo. Porque el Señor Jesucristo nos habla de su evangelio, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed al evangelio. Pero en realidad el término evangelio es buena noticia, pero no, el Señor Jesucristo no lo expuso con amplitud, porque Él iba a dejar guiar a sus siervos por el Espíritu Santo más adelante para que se encargaran de desarrollar su doctrina. Él dejó, pues Él es el autor del evangelio, Él es el evangelio en sí, pero Él dejó que se explicara a través de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Ellos terminaron de aclarar lo que el Antiguo Testamento hablaba de Él y lo que el Nuevo Testamento seguía hablando. Entonces, uno de los apóstoles que Dios escogió para que le enseñara a la humanidad y le explicara los pormenores, detalle por detalle, porque Pablo es detalle por detalle,
que nos explica la justificación por la fe, nos afirma la fe en ese gran dogma cristiano que es la base de la salvación. Sin ella la salvación no existe, es el apóstol Pablo. Y luego los demás apóstoles que escribieron ya con menos intención sobre esta justificación, porque ellos pues se enfocaron en otro aspecto de la vida cristiana, o en hablar de la fe, pero ya no tan estrictamente como el apóstol Pablo, porque pues no había necesidad de repetirlo. Ellos tocaron otros temas no menos importantes, pero el más importante es la justificación por la fe. Entonces, hermanos, yo les invito, esto que hemos hecho en este tiempo de cuarentena, de estos audios, estudiando, haciendo unas reflexiones muy, muy superficiales, porque esto es, como dicen, una vista a vuelo de pájaro. Esto no vamos a decir que ya somos expertos en teología paulina, no. En la doctrina paulina, esto simplemente es también por provocarlos a ustedes que se interesen por leer y estudiar y escudriñar las Escrituras. Padre Santo, muchas gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad, Padre Celestial. Oramos porque tú nos ayudes a comprender la profundidad de la grandeza de Dios, dice el apóstol Pablo, para que tú nos ayudes a ir al fondo de las cosas del Espíritu Santo y entender la grandeza de tus maravillas que se manifiesta en lo insignificante. Tú manifiestas tu poder en lo insignificante, pero es tu poder, el único poder inalcanzable, incompetible, con quien nadie puede competir, pero se manifiesta en la sencillez de la encarnación de tu Hijo, de la sencillez de Dios, que a la vez es inmenso pero sencillo, grande pero se bajó hasta nosotros. Gracias, Padre, por ser así con nosotros y por venir a salvarnos, Señor. Gracias por tu salvación, Padre mío. En tus manos nos encomendamos en esta noche, pedimos que tú nos protejas y nos guardes de todo mal. En Cristo Jesús. Amén.